por la presentación, estoy encantado de estar aquí porque esta era mi antigua casa y me han tratado siempre muy bien y me lo ponen muy fácil siempre, tanto CEAT como ITH y todo el equipo, ¿no? Ana, Alba, y no quería empezar sin daros las gracias. Soy Carlos Domínguez, vengo de Ilunion Accesibilidad, me acompaña Chema. Gracias, Chema, por venir. Y vengo a hablar de personas. Y vengo a hablar de negocio. Y me gustaría, con este título, que seguramente cuando lo habéis visto habréis dicho, ¿y esto de todo lo que una persona puede imaginar, otras personas pueden hacer la realidad? Seguro que os ha hecho pensar. Porque es una cita de Julio Verne. Y creo que con lo que os voy a contar, espero que en estos 15 minutos, antes de que me saquen la tarjeta roja de que se me acaba el tiempo, pueda llegar a contaros qué es la accesibilidad, para qué sirve, para quién es, para quién se aplica y cómo se lleva a la práctica, ¿vale? Voy a empezar porque creo que lo mejor es con ejemplo, ¿no? Cuando explicas las cosas y se practican y puedes llegar a hacer bueno, pues que la gente lo haga, tienes que dar ejemplo. Nosotros venimos del grupo Social 11 y quiero contaros un poco quiénes somos para que veáis también cómo lo hacemos. Bueno, como sabéis, la 11 lo conoce todo el mundo. Es un grupo, bueno, pues que es un grupo social que tiene la parte empresarial, que es Ilunion. Es un modelo de negocio que no solamente es social, sino también empresarial con Ilunion, que actualmente participamos de él, somos 37.000 empleados aproximadamente, de los cuales el 41% tienen alguna discapacidad. Como veis un poco los porcentajes, ¿no? de personas con discapacidad que están dentro de nuestro modelo de negocio. Nuestros valores son los que veis ahí, que son personas, en primer lugar, de lo que vengo a hablar, transformación, excelencia y sostenibilidad. Es muy importante. Y todos estos empleados están repartidos en casi 50 líneas de negocio diferentes. Estas líneas de negocio están divididas en estos grupos que estáis viendo, ¿no? Servicios, economía circular, sociosanitario, consultoría y comercialización. Seguramente algunos de ellos son más cercanos, por ejemplo, pues Ilunion Hoteles, las lavanderías, que veis los camiones a veces por la calle, tenemos también nuestros call centers, tenemos muchas líneas muy variadas. Porque el objeto de la creación de Ilunion, sobre todo, fue para dar empleo a personas con discapacidad y además ser un modelo rentable. Dicho esto, quiero ya entrar en lo que quiero contaros en términos de lo que es la accesibilidad. ¿Cuál es la visión que tenemos? Nosotros la accesibilidad la vemos una visión holística, una visión en 360 grados. Eso significa que nuestra visión empieza por lo que llamamos la consultoría social. Os voy a poner un ejemplo. Cuando queremos dar soluciones para las personas, lo que hacemos es poner a la persona en el centro, ver qué es lo que necesita, estudiar, por ejemplo, a una persona mayor, cómo tiene que hacer el check-in en un hotel y estudiarlo muy bien para darle las soluciones adecuadas y darles el trato y que al final ese proceso se concrete. He puesto un ejemplo, podría poner también una persona mayor en un cajero automático, una persona con movilidad reducida en cualquiera de las cosas que hacemos en cualquier negocio. Por supuesto, cuando hablamos de accesibilidad, que muchas veces nos equivocamos y pensamos simplemente en discapacidad, pero sí es verdad que la parte de los entornos físicos es donde focalizamos, que siempre buscamos que si una rampa, que si las puertas accesibles, pero esto es mucho más que el espacio, el entorno físico. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de destinos, estamos hablando de espacios naturales, allá donde una persona tiene que moverse, y luego os voy a poner algún ejemplo más. Y por supuesto la tecnología, súper importante y nos dejamos muchas veces a un lado. Y es pues hacer auditorías para que las webs sean accesibles, para que las apps sean accesibles, los PDFs, los diseños gráficos, los vídeos y animaciones, y también el posicionamiento de las webs, para que lleguen a las personas a las que queremos llegar. Y por último, lo que es el acceso a la información, a la comunicación y las adaptaciones. Esto es todo lo que hacemos a nivel de relación con las personas, esa comunicación bidireccional, ¿no? Y para eso pues necesitamos señalización,
Utilizamos también mucha tecnología, como son bucles de inducción magnética en los mostradores, por ejemplo, de una recepción, para que una persona con un audífono se pueda conectar y pueda oír lo que se le está diciendo el recepcionista. La audiodescripción, también súper importante en cualquiera de los formatos, lo que es el subtitulado. Todo esto forma parte de lo que es el acceso a la comunicación. Nosotros lo utilizamos como un equipo muy multidisciplinar. Tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos sociólogos, tenemos politólogos. Lo más importante es que de esas 150 personas que forman parte de Illusion Accesibilidad, dentro de lo que hacemos a nivel de accesibilidad para la parte también turística y no solamente, sino también multisectorial, es que bueno, el 75% de nuestra gente de este equipo tiene alguna discapacidad, ¿vale? Y eso es muy importante porque unimos esa experiencia de usuario con esa experiencia profesional. O sea, ellos viven en primera persona posiblemente alguna discapacidad y es mucho más fácil, le hacemos mucho más fácil entender cuáles son las necesidades de cualquier persona. ¿Qué ventajas ofrece el abordar la accesibilidad también de donde estáis vosotros, ¿no? Desde vuestras empresas? Pues lo primero es la responsabilidad social corporativa, porque mejoran la imagen también de las empresas hacia los clientes y hacia la sociedad. Por supuesto, la experiencia de usuario, porque mejorar la accesibilidad implica mejorar la usabilidad y eso es súper importante. Por supuesto, a nivel de marketing social, que muchas veces somos o hacemos cosas pero no las comunicamos y es bueno decir las cosas que hacemos bien. Hay una parte también de requisitos legales, tenemos que cumplir con la legislación y ahí la legislación cada día va siendo más exigente, es importante también que estemos ahí. Y por supuesto incrementar el número de clientes, que no es tampoco menos importante, pero pensar que yéndonos a un segmento que posiblemente no habíamos pensado en ellos, si decimos que nuestros establecimientos o nuestro entorno o nuestros destinos son accesibles, vendrá más gente. Bien, pero me quiero meter en datos, ¿vale? Para que veáis un poco de qué nos estamos moviendo y que lo lleváis también a la parte de negocio. Fijaros, cuando hablamos de personas en concreto con discapacidad, en España hay 3,5 millones de personas con alguna discapacidad que viven con unas 3,3 millones de familias en las que al menos hay una persona con discapacidad. Pero ojo, no estamos hablando solamente de personas con discapacidad, esto es súper importante. Estamos hablando también de personas mayores. Estamos pensando en personas embarazadas o que han tenido algún accidente que en un momento puntual pues les impide moverse con autonomía. Esto es lo más importante del mundo de la accesibilidad, ¿vale? En este segmento, ¿no? de personas, el 75% sí que tienen alguna discapacidad, que las más conocidas pues es por supuesto el 36% la física, 18% visual, 12% auditiva y no menos importante el resto, porque aunque son minoritarias, representan un montón de gente que tiene detrás. Un 8% son personas mayores y un 19% son personas que por algún accidente pues, han tenido algún impedimento de moverse con libertad. 40% son hombres, 60% mujeres, con una formación alta en un 39% universitaria, que trabajan, un 61% trabajan por cuenta ajena, tienen su trabajo, y fijaros en esto, el 40%, más del 40%, ingresan netos al mes más de 2.400 euros, ¿vale? O sea, manejan también dinero, quiero decir. ¿Y en qué lo utilizan? Pues ahora lo vamos a ver. Porque se mueven, evidentemente, y viajan. Y viajan una media de 7 veces al año, una media. El 6% pues no viajan, pues por lo que hay mucha gente que tampoco viaja, que son veces por motivos económicos y demás. ¿Y cómo lo hacen? Pues fijaros, el 96% viajan acompañados. También es importante, no viajan solos. A veces vienen organizados en grupos, un 74%, un 22% ya en grupos más grandes y en grupos organizados en un 15%. ¿Dónde viajan? Pues la costa, las costas, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque buscan también pues, vacaciones, sol y playa y demás, ahora lo vamos a ver. Pero sobre todo Andalucía un 41%, un 24% a la costa levantina, Madrid y Barcelona un 22% y un 21%, y también toda la parte norte, quizá un poco menos, pero bueno, en esa línea. El tipo de turismo, el 56% busca turismo de sol y playa. Turismo artístico y cultural un 46%, turismo de naturaleza activo un 22%, y así como veis en el resto de intereses que tienen a nivel turístico para moverse.
¿Por qué viajan? Pues el 86% por motivos vacacionales y de ocio, pero hay un 33% que viajan para buscar familiares, para ver a familiares, y 19% por negocios. Ojo, también tenemos que buscar, cuando nos dirigimos a un segmento de este tipo, buscar esas necesidades. Estoy dando pistas porque al final pensamos en qué persona viene a nuestros negocios y cómo le vamos a dar el servicio que necesitan. ¿Y por qué eligieron este destino? Pues en primer lugar, porque sea asequible y por interés turístico. En segundo lugar, porque se lo recomienda a alguien, porque visita a otras personas, porque el destino es conocido. Y fijaros, solamente en tercer lugar está el grado de accesibilidad. O sea que mira otras cosas antes. ¿Cómo reservan? Quiero hacer hincapié en este punto. Un 69% lo hacen a través de Internet. Es decir, si las páginas web no son accesibles, posiblemente hay una persona que no materialice la reserva y se pueda perder. Esto es súper importante. O sea, muchas veces nos fijamos en una rampa y tal, pero nos olvidamos de que existen también los medios digitales. ¿Y cómo viajan? Se mueven, por supuesto, en transportes que les da más autonomía y que les permite pues, tener más facilidad, 67% en coche. En 27% por las plazas que están reservadas muchas veces es un poco más limitado. Y en el tren sí que es verdad que hay ayudas, pero sobre todo para personas con movilidad reducida. ¿Dónde viajan? El 66% se alojan en hoteles y un 44% en el resto de alojamientos. Hay porcentajes que nosotros no podemos controlar tanto dónde se alojan. El destino del viaje, un 60% lo hace principalmente en España. En extranjero un 4% y hay un 36% que se mueven a nivel nacional e internacional. O sea, por mucho que a veces pensemos en que hay ciertas barreras, para las personas con discapacidad no existen barreras si hacemos estos entornos mucho más fáciles. Y fijaros, ya habíamos hablado de la frecuencia del viaje, pero lo que más me importa es la época del año en la que viajan. Porque es verdad que el 84% viajan en temporada alta, pero también viajan en temporada medias bajas, en invierno un 31%, en primavera un 52%, en 29%. Si sumáis, no da 100. Significa que es que viajan en todas las temporadas y que alargan las temporadas. O sea, hacen más largas las temporadas altas, ¿vale? También creo que es un punto a destacar. Y los criterios más importantes para elegir un destino, sobre todo, es el trato y la atención al cliente. Y que la información en torno a la accesibilidad esté disponible. O sea, que antes de llegar sepan lo que se van a encontrar y que sepan que se les va a dar la atención que corresponde. Bueno, ¿cómo llevar la accesibilidad a lo tangible? Bueno, pues hay unos criterios que son los criterios DALCO. Es un acrónimo de deambulación, aprehensión, localización y comunicación. Y como veis, he puesto formación porque yo lo llamaría DALCOF, ¿vale? Y ahora veis por qué. Esto es sentido común. Es estudiar cada una de las necesidades de cada persona y darles lo que necesita en estos ámbitos. Voy a ir muy rápido. Deambulación, moverse por un sitio de forma autónoma, es decir, que las puertas, las escaleras, las rampas, los peldaños, los pavimentos, la iluminación, el espacio para circular y para moverse sean los adecuados. La aprehensión, se trata de cómo la facilidad de coger, de manipular y de transportar cosas. Pues ahí es muy importante las manillas de las puertas, los tiradores del mobiliario. Pensar que hay personas que tienen alguna barrera más para poder manejarse en la habitación, por ejemplo, de un hotel. Las perchas accesibles que puedan bajar a una altura, por ejemplo, para personas con movilidad reducida. La altura de los mostradores, que es algo que también ya estamos más habituados a verlo. Los extintores, que muchas veces los colgamos demasiado alto y a lo mejor una persona con silla de ruedas o con talla baja no puede acceder a ellos. Los grifos ergonómicos, los baños, es también súper importante. A nivel de localización, pues estamos hablando de los planos accesibles, planos ápticos, es decir, los de emergencia que están detrás de las puertas, que puedan tocarse, que vayan en braille. Esto también es importante. ¿Cómo planificar las rutas? Hay tecnologías que permiten a las personas ciegas moverse de forma autónoma por cualquiera de los espacios. La señalización que sea accesible también es importante. Cómo identificar las puertas y ventanas. Y luego a nivel de comunicación, que hay un montón de soluciones, pero esa es la más importante porque es la forma de interactuar con las personas que vienen a nuestros destinos y nuestros entornos. Las webs y las apps, es una forma de comunicarnos. La megafonía, por ejemplo, no solamente en la recepción, sino a nivel de alarmas y de alertas. Lo que es la señalización, los planos, para poder dar a una persona cuando llegue un plano que pueda percibir o que pueda manejarse en el lugar que visita. Los folletos, la lengua de signos, la señalización también táctil y, por supuesto, la lectura fácil, ¿vale? Porque hay ciertas discapacidades que, aunque escribamos las cosas como las entendemos todos, ellos tienen hay que facilitarle esa forma de que ese mensaje les llegue. Y, por último, lo que es la formación.
La formación es súper importante, no solamente a nivel de sensibilización, sino que damos formación muy breve al personal que trabaja con nosotros. Van a tener una soltura y una tranquilidad cada vez que viene una persona con una silla de ruedas o una persona ciega para saber cómo le tiene que acompañar y cómo le tiene que tratar, pero ojo, no solamente esto, sino a las personas mayores. Hace poco estuve hablando con paradores y me decía que ya sus empleados están demandando cómo atender a personas mayores, ¿vale? Es súper importante. Y ya por último, voy a cerrar con las conclusiones. Prometí que iba a contaros qué era, para qué, por qué, para quién y cómo. Entonces, ¿el por qué? Porque la sociedad cada vez está más mentalizada, porque hay más conciencia social en torno a la accesibilidad y la inclusión, porque afecta a todos, porque de una u otra manera, en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver afectados. Ten en cuenta que se prevé que en el 2050 hay un 5% más de personas con discapacidad, porque la vida se alarga y se alargará, tendremos una calidad de vida mejor, pero también es verdad que llegaremos con más goteras. Porque es una oportunidad de negocio, también es importante, y porque mejora nuestra imagen de empresa. ¿Para qué? Para ampliar nuestra cuota de mercado, y esto ya estamos hablando de negocio, para diferenciarnos con un valor añadido, para cumplir con los requisitos legales, que también es importante y muchas veces no se llega a hacer y porque no son tan estrictos como para sancionar, pero en muchas cosas incluso deberían sancionar por no cumplir esos mínimos, para favorecer la desestacionalización, es decir, que las temporadas altas que tenemos y que sufrimos en los negocios se puedan alargar. ¿Para quién? Para todos. Es así como he empezado, para todos. Todos de alguna u otra manera tenemos, si nos fijamos, a alguien alrededor que conocemos y que o bien lleva gafas, o lleva lentillas, o no, o oye un poco peor, o tiene algún tipo de barrera. Estamos pensando en cualquier persona. Porque además, si la discapacidad desaparece y eliminamos lo que son las barreras. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero con propósito, ¿vale? Nuestro propósito en Ilunion, al que os invitamos a sumaros, es construir un mundo mejor con todos incluidos. Y eso lo llevamos aquí dentro y lo intentamos transmitir. La metodología, porque es verdad que las cosas tampoco se pueden hacer de forma poco organizada. Y porque necesitáis también un acompañamiento experto. Por ello, y volviendo al inicio, al título de la ponencia, podéis hacer realidad lo que algunas personas pueden imaginar, un poco en la línea de lo que decía Julio Verne. Muchísimas gracias y tenéis mis datos de contacto por si necesitáis cualquier cosa. Gracias.